Listo, ya la grabación ha iniciado. Nuevamente entonces, muy buenas noches para todos, esperando que todo vaya muy bien, que su proceso formativo vaya de la mejor manera, que vayamos al día con las actividades, aunque sabemos que la plataforma está presentando algunos inconvenientes. El ingeniero Carlos Julio, líder de la ficha, pues poco a poco nos ha eh, ido como comentando y ampliando los plazos para nuestras evidencias, pero esperamos que todo vaya de la mejor manera. Recuerden que nosotros los instructores estamos acá pendientes para cualquier apoyo que ustedes requieran a través del grupo de WhatsApp o a través de la mensajería interna o a través de la plataforma. En este momento yo tengo unos inconvenientes todavía de acceso a Saguna. Estamos tratando de solucionarlos con el personal de la mesa de ayuda. No he podido ingresar a la plataforma, pero estoy conectado también a través del grupo de WhatsApp por si alguien requiere alguna asesoría adicional. Entonces, nuevamente, bienvenidos a esta sesión número 3. Voy a permitirme en este momento apagar mi cámara para que nuestra red de internet sea más eficiente y voy a permitirme también compartir mi pantalla para que alguien por favor una vez lo haga y lo notifique, me confirme si ya podemos ver. Listo. En este momento ya he compartido la presentación en pantalla. ¿Alguien que me confirme, por favor? Si ya tenemos acceso Sí, a ella. señor. Perfecto, listo. Entonces, bueno, primero que todo, quiero nuevamente pasar a recordarles en qué programa de formación estamos en este momento. Recuerden que es el tecnólogo en gestión de redes de datos. En este momento estamos en la competencia 220501-105, que tiene que ver con la parte de administrar infraestructura tecnológica de red según los modelos de referencia y el procedimiento técnico. La fase en la cual estamos desarrollando y estamos en curso en este momento en nuestro programa de formación es planeación y nuestro resultado de aprendizaje, nuestro RAP número 01 de esta competencia de administración es planificar la implementación de plataformas de gestión y monitoreo según parámetros definidos en la solución. La sesión número 3, que es la del día de hoy, vamos a tratar un tema supremamente importante en nuestro programa de formación y tiene que ver con la parte de fundamentos de seguridad. Pero antes de iniciar, quiero presentarles la agenda propuesta para el día de hoy. Entonces vamos a ver algo que se llama Conociendo la matriz de riesgos. Allí vamos a ver cómo se mapean unas estrategias de prevención, cómo podemos nosotros elaborar una matriz de riesgos, qué debemos tener en cuenta, cada uno de los aspectos. Vamos a ver también algo teórico sobre fundamentos de seguridad. Esto tiene que ver mucho con construir la base teórica y normativa, para lo cual nosotros ya podemos implementar como tal y hacerle seguimiento a una matriz de riesgos. Vamos a ver cómo podemos medir esos riesgos y cómo podemos relacionarlos, cómo podemos interpretarlos para que nosotros podamos aprender a cuantificar cuáles son las amenazas reales. Y por último, vamos a hacer una metacognición de algo que se llama reflexionando y tiene que ver con una actividad que hemos denominado mi escudo de seguridad para que podamos integrar pues todos esos conocimientos que vamos a el día de hoy, cómo lo podemos practicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral. Antes de iniciar, entonces, quiero abrir un debate con ustedes, los que en este momento están conectados, y es lo siguiente. Hablando de fundamentos de seguridad, ¿qué pasaría si Facebook estuviera caído, si un banco fuera hackeado, si un hospital se quedara sin sistemas o si una empresa que se dedica a los temas comerciales se quedara sin internet? ¿Qué creen que pasaría en esos 4 escenarios, poniéndolo de la manera más vital? ¿Y cuál creen ustedes que tendría en cada uno de esos casos el mayor impacto
para cada uno de nosotros y por qué. Entonces me gustaría que de pronto alguno participara, por favor, para que hagamos un debate y podamos tener en cuenta que muchas veces nosotros somos usuarios de ciertos sistemas, pero que una caída momentánea para nosotros puede ser algo insignificante, pero que si lo llevamos a un plano mayor, pues podría tener un impacto verdaderamente alto. Entonces, pues está abierta la discusión. Voy a permitirme en este momento minimizar un poco mi presentación para mirar quiénes estamos conectados y pues a ver quién quiere participar en este momento. ¿Se me Buenas están noches, escuchando? profe. Hola Sí, Juan, bien, ¿cómo vas? bien, sí, señor. Profe, no, Excelente. respecto a los temas, las entidades colapsarían, ¿verdad? Había un flujo de personas en la referencia de los bancos donde no podrían hacer transferencias, donde estarían ligados hasta, o sea, se satura como tal la movilidad de las tarjetas, de los corresponsales y como tal del banco, ¿cierto? Eh, por eso hay que tomar como tal las medidas preventivas para que esto no suceda en las entidades públicas. Excelente, Juan Andrés, muy buen apunte. ¿Alguien más quiere aportar algo? Diana, de pronto. Digamos, por ejemplo, en el caso también bancario, cuando hace poco que fueron el caso de Bancolombia que tuvo unas actualizaciones, según ellos eran actualizaciones, realmente pues no se sabe. Tuvo indisponibilidad del sistema, eso pues a nivel bancario muchas personas no pudieron hacer sus transferencias, de pronto se perdieron negocios, para la industria realmente pues es un daño crítico. Muy Y en bien, el caso Diana. de pronto de que sean unos servicios, de pronto energía, eh, de pronto petróleo, que estas empresas tengan algún tipo de ataque, que no tengan la disponibilidad completa de sus servidores, también puede ser, es una pérdida bastante importante en sus ganancias y en cuanto al Estado, pues digamos en el caso del petróleo. Es correcto. Entonces, fijémonos Mm, que dependiendo del escenario, ¿quieres aportar algo, Alcides? Sí, señor. Pues para mí, en resumidas cuentas, en los cuatro escenarios son catastróficos el resultado, impacto catastrófico. Es correcto. Fíjese que siendo cualquiera de los escenarios, como lo acaba de decir Alcides, pues puede ser algo crítico. Si nosotros trabajamos a nivel de marketing, pues el Facebook es algo muy importante. Si nosotros trabajamos a nivel de transacciones económicas, pues un sistema caído en un banco, como le decía hace un momento la compañera, el caso de Bancolombia, que fue una caída masiva donde nadie podíamos mover el dinero de un lado a otro, y eso se traduce en pérdidas económicas supremamente grandes, la indisponibilidad de alguno de esos servicios. Entonces, ahora, si nos vamos a un escenario como el hospital, imagínense ustedes que de pronto haya una cirugía, haya un procedimiento de orden vital y no se tenga acceso a una historia clínica, pues se vuelve un escenario bien complejo y ya no pasaríamos tanto de algo económico o algo digital, sino ya pasaríamos a algo más delicado que serían vidas humanas. Entonces, cualquiera de estos escenarios, pues es un escenario crítico, ¿cierto? Y todos tendrían de verdad un impacto supremamente alto en nuestras vidas. Para nadie es un secreto que nosotros hoy en día dependemos mucho del Internet. Y sabemos que si estamos conectados a Internet, pues estamos también expuestos, ¿no? Todos los que estamos conectados a Internet estamos expuestos. La única forma de no estarlo, pues es sencillamente no estar conectado a Internet. Entonces vemos que todos los escenarios, sea cual fuere, puede ser algo personal, algo familiar, algo laboral o algo de la medicina y demás, pues son temas muy críticos a la hora de la indisponibilidad de la información. Entonces, vamos a mirar acá que la seguridad informática, la parte de los conceptos básicos de seguridad, eh, está en todos lados.
Entonces aquí hemos hecho como una analogía, lo que tiene que ver con esta parte de acá de, perdón, un segundito, por acá seleccionar, discúlpame un segundito, a ver si puedo seleccionar por acá, seleccionar, un problema acá con la presentación, listo. Entonces acá tenemos una analogía de lo que es un hogar y de lo que puede Instructor, ser, disculpe. dime. No sé si está proyectando algo, la verdad es que yo no estoy viendo la pantalla, no sé si sea la única o alguien más. Dame un segundo, muchas gracias por avisarme, No, yo les tampoco estoy viendo. agradezco. No está, No, no como se no estoy ve. viendo la pantalla del Teams, en cualquier momento, como lo que llega a acabar de suceder, porfa levantan la manito o me interrumpen y de una vez solucionamos. Ahora sí están observando la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos aquí una analogía, les contaba, lo que tiene que ver con nuestro hogar y cómo nosotros lo podemos proteger. Y de este lado derecho tenemos cómo podemos también proteger una oportunidad de negocio. Entonces, fíjense que aquí una casa, nosotros protegemos lo que más tenemos valor. ¿Qué es lo que más tenemos valor en nuestras casas? Pues indudablemente somos nosotros las personas, los documentos, nuestros muebles, nuestros enseres. Y eso lo estamos protegiendo cada día a través de qué? A través de unas ventanas, a través de unas alarmas, a través de unos circuitos cerrados de televisión, a través de nuestras mascotas que también nos apoyan, a través de puertas, a través de seguros. Y si nosotros vamos a la parte de nuestros negocios, pues digamos que estamos también protegiendo lo más importante que tenemos en ellos. Muchas veces nos vamos, o bueno, los empresarios tienen el concepto de que el activo importante para ellos pueden ser, en un caso hipotético, unas camionetas, unas escaleras, una infraestructura, pero dependiendo del core del negocio, pues uno de los activos más importantes también es la información, ¿verdad? Entonces, es importante que cada organización pues proteja sus activos digitales, que es la información, y lo proteja a través de sus equipos, a través de sus redes, a través de sus servicios. Debemos también proteger a nuestros usuarios, debemos proteger todos los servicios que tomamos, tanto local como a través de Internet, ¿cierto? Discúlpenme, de pronto se interrumpe un poco, todavía ando un poco delicado la garganta. Y tenemos también redes a nivel locales y empresariales. Y cómo nosotros podemos proteger cada uno de nuestros negocios y de la información que allí generamos y cada uno de los dispositivos. Pues lo podemos hacer a través de antivirus, de programas de software, a través de equipos o de software firewall, a través de copias de seguridad, a través de algo que se llama IDPS o IPS, que son la detección de intrusos y la protección contra intrusos. Y también podemos asegurar nuestros activos de información, tanto físicos como digitales, a través de unos ciertos controles de acceso, por ejemplo, accesos biométricos, electroimanes y más que nos permita a nosotros poder tener nuestra información de una manera segura. Todas nuestras empresas y nuestras organizaciones pues dependen de cierta forma de una infraestructura TI. Esa infraestructura TI es algo parecido a lo que estamos viendo en esta pantalla, más o menos en ese orden. Entonces, primero están nuestros proveedores de servicio de Internet o nuestro servicio de Internet. Luego, en algunas empresas tienen implementados unos firewall, que puede ser a través de un equipo físico o a través de un equipo de cómputo con un software instalado que haga las veces de firewall. Luego tenemos nuestros equipos activos de red que tienen que ver con los routers de administración y de allá hacia abajo los switches, pueden ser switches de distribución, pueden ser switches capa 2 o dependiendo si la solución que tengamos en nuestra empresa podemos tener switches capa 3. Por acá tenemos los servidores, que son indudablemente equipos cruciales para las operaciones de algunas empresas, sean locales o en la nube. Está la parte de los computadores que tiene que ver más con la parte de los usuarios. Y finalmente, pues nosotros que somos los usuarios, somos los que tomamos las decisiones también en las organizaciones con respecto a gran parte de la información y de mantenerla. Aquí tenemos de este lado, entonces, que ya tenemos una infraestructura de TI, pero que adicional a tener esa infraestructura y a cada uno de esos dispositivos, usuarios y demás, también nosotros tenemos que implementar una serie de controles
y una serie de parámetros básicos para poder mantenerla. La red, nosotros no solamente tenemos el deber de tenerla instalada y funcional, sino que nosotros también tenemos que mantenerla de una manera segura. Entonces, para eso tenemos que monitorear. Siempre tenemos que estar en constante monitoreo de nuestra red para saber qué está pasando en ella. Es difícil cuando usted tiene una infraestructura TI, pero ni siquiera sabe qué tiene, ni siquiera sabe qué equipos disponibles, no sabe cuándo un equipo esté consumiendo un ancho de banda excesivo, no sabe cuándo un equipo esté en riesgo. Indudablemente, la actualización es algo muy importante. Podemos tener una red muy fuerte, podemos tener unos equipos robustos, pero si no tenemos una labor de actualización, pues nos vamos a quedar también cortos y eso va a hacer que nuestra información también sea expuesta en cierta forma y que los ciberdelincuentes pues puedan acceder de alguna manera a ella. Indudablemente la configuración también es algo muy importante. No basta solo con tener una infraestructura muy robusta, sino que tenemos que implementar al menos controles de seguridad y de configuraciones necesarios para que nosotros podamos mantener esos datos a salvo. Ahora, configurando, actualizando y monitoreando, lo que nos lleva es a que nosotros también podamos proteger de cierta manera la información a través de equipos como firewall que nombrábamos hace un momento o a través de software que hay disponible hoy en día, los antivirus, que son software bastante robustos para, bueno, hablo cuando son licenciados, son bastante robustos y nos ayudan a nosotros a protegernos mucho. Y lo más importante es algo que todos deberíamos tener que muchas veces pasamos por alto y es respaldar, tener copias de seguridad de la información. Si de pronto nosotros somos víctimas de alguna intrusión no autorizada o algún acceso no autorizado y la información se ve expuesta, nosotros podríamos recuperar gran parte de nuestro negocio teniendo copias de seguridad y es algo tan sencillo como eso. Hace un par de meses fui llamado como consultor en una empresa. Estaban más o menos, llevaban unos 3, 4 años de funcionamiento y la persona que los estaba asesorando de pronto no tenía mucho el conocimiento acerca de estos temas y no les había sugerido tener unas copias de respaldo, proteger la información a través de software. No los había orientado de tener también un software propietario, un software legal que pudiera tener las últimas actualizaciones. Y en el momento que pidieron mi asesoría, lo primero que yo hice fue exponer todos estos temas y decirles, mire, ustedes tienen un problema grave. Si llega a pasar un incidente de seguridad, el negocio de ustedes, ¿dónde va a quedar? Me pidieron una cotización, se presentó y la persona que estaba encargada en su momento de la empresa vio no como una inversión, sino como un gasto. Y no lo visualizó de pronto a largo tiempo qué podría pasar con esa información. Ellos se dedican, es una empresa de marketing, tienen clientes digitales y efectivamente como a los 15 días fueron víctimas de un ransomware. Ese ransomware llegó a través de un correo electrónico, no tenían unas buenas prácticas. Alguien aperturó un correo que llegó sobre multas y lo más chistoso de todo fue que la persona aperturó ese correo que decía que podía ver su multa acá y no tenía ni un carro ni una moto. Pero la curiosidad a veces nos gana. Entonces ejecutó ese archivo y lo que hizo fue encriptar todo lo que había en el servidor y empezó también a infectar los clientes. Entonces la primera llamada que recibí un domingo fue esa con una imagen de un ransomware donde decía que se había encriptado la información y que debía pagar para que pues se la devolvieran. Lo primero que él me preguntó era que si pagaba para que le devolviera la información, yo le dije lo más probable es que pues no se la vayan a devolver. Efectivamente pagó, efectivamente también no se la devolvieron. Finalmente tocó recuperar la contabilidad y demás que él tenía de manera física, le tocó contratar a una persona para poder recuperar esa información, tocó tomar las medidas, formatear nuevamente su servidor y demás para poder nuevamente poner el sistema arriba. Y al final se sentó y pensó y dijo, hombre, hubiéramos tomado las medidas necesarias, no había ocurrido este tipo de cosas. Finalmente no fue lo que había podido ser una inversión, se convirtió en un gasto porque le tocó contratar a una persona para reconstruir eso. Entonces, a veces las empresas, las organizaciones ven el tema como un gasto y no lo ven como una inversión. Entonces,
Imagínense si nosotros tenemos cada uno de estos componentes de nuestra infraestructura TI y que en algún momento dejara de funcionar. Por ejemplo, vayámonos al caso más extremo, que sería que un router deje de funcionar. Pues digamos que toda nuestra organización y demás, pues se podría ver comprometida y no podría haber operación de una empresa. Ahora miramos algo muy importante que son los pilares de una infraestructura. Entonces tenemos el componente de hardware físico, tenemos el software y los sistemas y tenemos los redes y enlaces. Cuando nosotros hablamos de hardware físico, estamos hablando de todos aquellos equipos que nos permiten a nosotros interactuar y poder tener nuestros sistemas arriba. En este caso, entonces, tendríamos los servidores, que como hablábamos hace un momento, pueden ser servidores locales o en la nube. Están los switches o el switch, dependiendo de los que tengamos, los routers o los routers, y en algunas partes tienen también centros de datos que forman parte tangible de toda la infraestructura de red que maneje la organización. Ahora tenemos los software y sistemas, que tiene que ver con la parte de sistemas operativos, todo lo que interactúa directamente con nosotros los usuarios. En algunos casos de las empresas tienen bases de datos, dependiendo del core de su negocio, o también manejan algunas aplicaciones que les permiten procesar y almacenar la información y que también son muy vitales para el negocio. Luego están la parte de redes y enlaces, que tiene que ver mucho con el cableado estructurado, con la parte de las redes Wi-Fi. Muchas empresas trabajan solamente con redes Wi-Fi, no tienen cableado estructurado desplegado. Y también hace parte de los protocolos que permiten la comunicación fluida y segura. ¿Y qué es una comunicación fluida y segura? Pues que todo pueda funcionar o esté en operación de la mejor manera en cada una de sus organizaciones. Entonces eso quiere decir que si nosotros necesitamos Internet, pues que el Internet siempre esté disponible y esté listo para cuando nosotros lo necesitamos. Ahora, dentro de la seguridad, pues hay algo que se llama una tríada o un cubo, donde tiene que ver con la parte de confidencialidad, con la parte de integridad, perdón, y con la parte de disponibilidad. Entonces, la confidencialidad quiere decir que la información solamente esté disponible para aquellas personas que estén autorizadas como tal para acceder a ella. La parte de integridad es que la información no pueda ser editada, ajustada, si también no es a través de un usuario debidamente autorizado. Y la parte de disponibilidad, pues que esa información siempre esté disponible para consultas y demás en cada una de nuestras organizaciones. Acá nos colocan un ejemplo, la parte de una cuenta bancaria. Entonces nos hablan de confidencialidad, que es que nosotros solamente podamos tener acceso para poder verificar nuestro saldo, nadie es más. Es decir, nosotros somos los directamente autorizados para poder ver ese saldo. Eso hace un tema de confidencialidad. Luego tenemos la integridad, que es que nadie pueda cambiar nuestro dinero, nadie lo pueda transferir. Y que la disponibilidad, pues que nuestro dinero esté disponible en las 24 horas del día para cuando nosotros necesitamos moverlo de un lado al otro. Disculpen. Ahora miremos una parte de conceptos claves. Entonces tenemos la amenaza, tenemos la vulnerabilidad y tenemos los riesgos. Entonces la amenaza es algo externo que nos puede atacar en cualquier momento. Puede ser un virus, puede ser un hacker, puede ser un ransomware, como el caso que les hablaba hace un rato. Pero fíjense que no solamente pueden ser este tipo, sino también pueden ser otro tipo de eventos como apagones, que a veces no los podemos controlar, pero sí podemos tomar las medidas para que no ocurra. En este caso sería una UPS o una unidad interrumpida eléctrica. Y lo más frecuente también,
Las amenazas a veces vienen de nosotros mismos, de los errores humanos. Y en comunicaciones es lo que nosotros en el argot popular le llamamos errores de capa 8, que somos nosotros. Recuerden que nosotros somos el eslabón más débil en la cadena. Nosotros somos quien tomamos las decisiones. Hablando del caso que les ponía hace un rato, fíjense que una persona tomó la decisión de aperturar un correo sencillamente porque tenía una curiosidad y terminó, digamos que de cierta forma, perjudicando una organización por una decisión que ha tomado. Luego tenemos por aquí la vulnerabilidad, que es una debilidad que se puede catalogar como interna del sistema, es decir, puede ser un evento interno, ¿sí? No es algo externo, sino algo interno, algo que puede generarse desde nuestra misma organización. Y luego tenemos la parte del riesgo. ¿Y qué quiere decir el riesgo? Pues es toda la probabilidad o la posibilidad real de poder sufrir algún daño. Entonces tenemos ahí una fórmula muy importante que es que la amenaza más la vulnerabilidad, eso nos va a dar un riesgo. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? Bien, profe, por De mi mí. parte, bien, profe. Listo, excelente. Entonces continuemos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir ese riesgo? Entonces resulta que hay un cálculo para poderlo hacer a nivel de amenaza. Entonces, lo primero que nosotros debemos determinar es la gravedad de cualquier evento que nosotros evaluamos teniendo en cuenta dos factores esenciales. Entonces tenemos la probabilidad y tenemos el impacto. Normalmente ustedes lo van a ver catalogado así con la letra P, en un paréntesis, en una matriz, y van a ver el impacto a través de una I mayúscula, a través también de esta forma. Entonces, la probabilidad es la que nos dice a nosotros qué tan frecuente o factible es que esa amenaza ocurra. Recuerden que la amenaza es algo externo. Entonces, ¿cuál puede ser la posibilidad o probabilidad de que eso nos afecte a nuestra organización? Ahora, si miramos por el lado del impacto, pues es qué tan grave sería el daño causado si esa amenaza, es decir, ese factor externo, logra materializarse. Ahí nosotros empezamos a jugar con esas dos variables. Recuerden que el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. Entonces, allí nosotros tenemos que empezar a evaluar si esos tipos de riesgos son altos, son bajos o son medios, y todo tiene que ver con la parte de accesos no autorizados. Entonces, acá tenemos en esta diapositiva, tenemos que el riesgo es igual a esa probabilidad por ese impacto, y vemos cada uno de los colores con los cuales está caracterizada normalmente una matriz de riesgo. Entonces vamos a tener que el riesgo bajo, que son aquellos datos observados, pueden ser datos corruptos o pueden ser datos perdidos, son catalogados como ese riesgo bajo y están señalizados en una matriz a través de ese color verde. Luego vamos a tener el riesgo medio, que es caracterizado a través de un color amarillo, normalmente, y son las causas o aquellas causas que, digamos que interfieren en la operación normal de un servicio. Entonces son catalogados a veces como problemas muy lejanos. ¿Listo? Y tenemos el riesgo alto, que es un riesgo color naranja o rojo, que lo que nos dice es que efectivamente ya ocurrió una interrupción del sistema, es decir, ya un servicio quedó inoperable, ¿cierto? Que puede generar unos problemas económicos, ¿sí? Que puede que la información esté comprometida, su integridad, su seguridad y su disponibilidad. Es decir, aquí ya se materializó un acceso no autorizado. Entonces, aquí en pantalla observamos
algunos ejemplos con respecto, por ejemplo, al riesgo bajo, que una impresora deja de funcionar, pero para una organización, digamos que no es relativamente impactante que una impresora deje de funcionar. Puede ser un impacto realmente pequeño. ¿Por qué? Pues puede tener varias impresoras o no necesariamente necesita el uso de ella en ese momento. Ahora, si nosotros vamos ya a un riesgo medio, pues tenemos, por ejemplo, una caída de un Wi-Fi durante 30 minutos, que puede ser un impacto moderado, es decir, puede, puede, podemos sobreponernos a ese riesgo, pero no es un riesgo vital. Fíjense que de pronto la interoperabilidad de esa red Wi-Fi durante 30 minutos, de pronto, obviamente depende a lo que se dedique nuestra organización, pues no sería un estado crítico. Ahora, como nosotros sabemos que debemos empezar a tomar medidas con respecto a todas y cada una de estas eventualidades, pues nosotros en este momento, ¿cuál sería una opción que tendríamos, por ejemplo, para mitigar este riesgo? Pues podríamos tener un canal de backup o podríamos tener nuestro plan de datos. Entonces, digamos que se puede manejar como un riesgo moderado. Ahora, si en el riesgo alto ya hubo una intrusión, ¿sí? Hubo una encriptación y se vio comprometida una información, pues sí, verdaderamente es un riesgo alto porque ya se materializó. Entonces, imagínense ustedes que ustedes tengan un servidor de ventas y ese servidor fue hackeado o alguien aperturó algún archivo y todos los archivos quedaron inutilizables. Es decir, usted los ve ahí con una flechita como si tuviera un acceso directo, pero cuando usted lo ejecuta, pues él les va a pedir alguna aplicación para la cual se necesita para abrir esos archivos. Y usted luego de hacer un análisis, pues se va a dar cuenta que efectivamente fue algo que lo atacó, que cifró los archivos y que verdaderamente eso se convirtió en un impacto altamente crítico. Entonces, para eso, muchachos, debemos tener en cuenta qué es el riesgo. Recuerden que es la probabilidad por el impacto y cuándo es un riesgo considerado bajo, cuándo es un riesgo considerado medio y cuándo es verdaderamente un riesgo alto, que es al que nosotros tenemos que ponerle el ojo y la lupa, porque es verdaderamente lo que puede hacer que nuestra empresa deje de funcionar. Entonces tenemos algo que se llama la matriz de riesgos y lo hemos catalogado como un motor de seguridad vivo que no basta solo con tenerla, con diseñarla, con diligenciarla la primera vez y luego dejarla allí en remojo o dejarla allí como si no existiera y no estamos en un constante o en un continuo mantenimiento de ella y en una actualización. Entonces vemos aquí como un diagrama de flujo donde nos muestra que lo que primero nosotros debemos hacer es monitorear, como lo vimos en una de las primeras gráficas cuando iniciamos la formación, que es supervisar esos sistemas, pero no solamente los sistemas, que es el core de nuestro negocio, sino también las redes y los servicios. Eso nos va a permitir a nosotros detectar eventos e incidentes que puedan afectar la seguridad de la información de los equipos y demás. Y también nos permite la parte de monitoreo, como es en tiempo real, pues estamos de cierta forma teniendo los datos ahí, al instante. ¿Y de qué nos sirve? Para tomar decisiones. Recuerden que toda esta parte de matriz, toda esta parte de riesgo nos sirve a nosotros para poder tomar las decisiones rápidamente y de una vez antes de esperar que de pronto alguien se nos materialice. Luego tenemos el análisis de los riesgos que nos permite a nosotros identificar ciertas amenazas y vulnerabilidades a las cuales están puestas tanto nuestros equipos como nuestra información física y digital. Esto nos permite a nosotros poder evaluar un impacto y revisar cuáles son, bueno, revisar y priorizar cuáles serían esos riesgos críticos que pueden indisponer a nosotros una interoperabilidad de nuestro negocio. Todo esto de monitorear y de analizar los riesgos, pues nos sirve a nosotros para implementar todos los controles necesarios. Entonces, debemos tener en cuenta que debemos aplicar políticas y configuraciones. Entonces, algo tan sencillo como una parte de concienciación. ¿Y qué es concienciación? Es decirle a todos los integrantes de la organización que nosotros podemos estar expuestos, que nuestra información puede estar expuesta y que nosotros debemos ser conscientes de que todos los controles debemos ejercerlos de manera individual y de manera grupal. Es decir, que nosotros debemos acogernos a todas esas políticas
y a todas las configuraciones que tenga nuestra organización. Por ejemplo, un tip de concienciación: cada vez que usted se levante de su puesto porque tiene que retirarse para hacer algo, puede utilizar una combinación de teclas para poder bloquear el escritorio, de tal forma de que nadie pueda tener acceso a esa información. Algo tan sencillo como eso, o algo tan sencillo como no aperture correos o archivos que usted no conozca o que vengan de un destinatario el cual usted no conozca, pues no lo haga. Eso es simplemente concienciación, y eso es parte de las políticas y las configuraciones que nosotros debemos implementar también en nuestras organizaciones para proteger la información. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Indudablemente fortalecer la seguridad de la información y de la infraestructura. Recuerden que no solamente estamos hablando de la información que se genere en nuestras organizaciones, sino también de los equipos que hacen parte de nuestra infraestructura. Entonces recuerden que estamos hablando de switches, routers, servidores, etcétera, etcétera. Y eso lo que nos permite a nosotros, cuando nosotros hemos analizado, monitoreado, cuando hemos implementado controles, pues es lo que nos permite cada día poder fortalecer más la capacitación hacia los usuarios finales y hacia los equipos. Recuerden que nosotros somos el eslabón más débil de la cadena, nosotros como usuarios, los usuarios finales. Ahora, después de que hemos implementado esos controles, pues no podemos quedarnos allí, debemos verificar qué resultados obtuvimos para mirar cuál fue el desempeño de cada uno de ellos, si fueron los que se esperaban, si no fueron suficientes, y entonces a través de ellos podemos validar que los riesgos se hayan totalmente reducidos. Entonces, antes, por ejemplo, todos los usuarios se levantaban de sus equipos y nadie los bloqueaba. Ahora ya a partir de una concienciación, todos nos levantamos y los bloqueamos. Es decir, que hubo un avance, y eso pues hace que cada día los riesgos se puedan mitigar. Entonces, adicional a eso, pues nosotros de verificar los resultados y demás, pues eso nos permite a nosotros generar una serie de reportes y métricas que nos va a determinar también cómo estamos, para dónde vamos y qué es lo que sigue. Ahora, después de todo esto, pues nosotros tenemos que actualizar y mejorar. Entonces, cada día tenemos que estar en un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, eso nos permite a nosotros ajustar los procesos y los controles cada día más, haciéndolos más fuertes, más robustos. Nos permitirá también incorporar nuevas tecnologías y, lo más importante, aprender de las experiencias vividas. Todo eso que nosotros aprendemos de esas experiencias, de lo que ya hemos pasado, pues es lo que nos permite a nosotros también fortalecer cada uno de nuestros procesos. Entonces, fíjense en cada uno de ustedes que la matriz, pues es un ciclo activo que nos permite a nosotros proteger nuestros activos, nuestras infraestructuras, mediante cada una de las prácticas de las cuales todos tenemos que ver. Muchas veces los usuarios piensan que eso es solamente responsabilidad del área de TIC, pero realmente en estos procesos debemos estar involucrados todos. Ahora, ¿qué es realmente una matriz de riesgos? Entonces nosotros tenemos allí que tenemos varias cositas. Tenemos los tipos de usuarios. Entonces, nosotros tenemos en nuestras organizaciones, tenemos usuarios internos y tenemos usuarios externos. Los usuarios internos de nuestros sistemas, pues son todos aquellos que tienen acceso general a nuestra información. Obviamente, si somos autorizados, están también la parte de los usuarios administradores, y están también la parte de los usuarios externos, que son aquellos que nosotros en determinado momento le podemos dar acceso a algunos recursos o alguna parte de la información que nosotros compartimos o que generamos desde nuestra organización. Entonces aquí me gustaría que participaran, y es una pregunta, es la siguiente. Entonces, ¿alguno tiene vehículo aquí? ¿Una moto, un carro? Hola, ¿sí están por acá? ¿Quién participa? Hola, más No tengo. fuertecito. Yo tengo carro. Tiene un carro, tiene un carro. Ah, listo, perfecto. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Su merced cree que basta con tener un carro, comprarlo y ya? ¿O qué cree que hay más de fondo en eso?
No, de por sí el carro cuando uno lo compra, tiene que pensar en la seguridad, la alarma, el tema de tener el seguro vigente, todo eso como para proteger el carro como tal. Y si digamos ya es un carro de nuevo, de esos de últimos que salen, por lo general debe tener ese el seguro todo riesgo. Es correcto. Entonces, fíjese que muchas veces algunos piensan que es comprar un vehículo, echarle gasolina y andemos. Pero resulta que eso tiene tanto de fondo, de un trasfondo allí, que es que nosotros compramos nuestro vehículo, bueno, el que tengamos, y nosotros tenemos que estar también haciéndole unas revisiones constantes. Entonces nos hablabas ahorita de las alarmas, nos hablaba de los frenos, nos hablaba de toda esta serie de temas con los cuales nosotros tenemos que estar también atentos. Es decir, no tener solo un carro y ya bastó. Entonces, fíjese que nosotros lo mismo debemos hacer con los riesgos. Cada día se generan riesgos diferentes. Entonces, si yo en este momento hago una matriz, evalúo, no quiere decir que van a ser los mismos riesgos que voy a tener más adelante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es constantemente estar en evaluación y estar haciendo también un monitoreo. Eso es lo que nos permite a nosotros tener las matrices de riesgos totalmente actualizadas. De pronto un riesgo que no era tan crítico se nos puede volver crítico. Y es sencillamente porque generamos la matriz, generamos unos controles, hicimos un seguimiento y creemos que ya todo está controlado y ya no volvimos a hacerlo, lo dejamos ahí. Entonces, recuerden que esto es una constante evolución, una constante actualización. Entonces, no solamente basta con tenerla allí, diligenciarla solamente una vez, sino que hay que hacerle ese constante seguimiento. Ahora, la matriz de riesgos, pues tiene impactos, tiene probabilidades, tiene herramientas que nos permiten a nosotros tomar decisiones. La matriz de riesgo, pues, es un punto de partida para nosotros empezar a validar cómo estamos. Entonces, parte de esa matriz de riesgos hay algo que se llama el mapa de calor. Y entonces van a encontrarse usted unas matrices, así como con esos colorcitos que ustedes ven ahorita. Hace un rato lo veíamos en los iconos de los riesgos. Y cada una, pues, vimos que significaba algo. Decíamos que el verde era una alerta, pero no era tan crítica. El amarillito era algo medio que nos puede brindar una tranquilidad de cierta forma, que es un riesgo mínimo, que no es algo urgente, pero que si vamos ya a la parte del naranja o el rojo, pues hombre, ahí sí ya tenemos que tener todas las alertas puestas porque es donde debemos nosotros enfocarnos, poner la lupa, porque es donde debemos actuar ya mismo, donde debemos tomar decisiones para evitarlos, para que no se vayan a materializar, y debemos vigilar de cerca y tener un plan B también listo para cuando lo necesitemos. Entonces, la matriz de riesgos a nivel de impacto, a nivel de probabilidad, y a nivel de herramienta nos sirve para tomar decisiones. Recuerden que para eso son las herramientas. Esas herramientas son también llamadas herramientas de ayuda. ¿Y para qué nos sirven a nosotros esa herramienta? Pues para mirar qué está saliendo mal, para mirar nosotros qué es realmente lo que está sucediendo. Podemos cuantificar qué es lo que está pasando. Podemos saber qué tan grave es, ¿sí? Y qué tan probable es que pueda ocurrir. Aquí vemos el impacto. Normalmente la matriz de riesgos tiene acá el impacto y acá la probabilidad. Y cada uno tiene una valoración. En este caso tenemos un cuadrado de 5 posiciones que nos permite a nosotros revisar en qué posición está para saber si el riesgo es bajo, medio o alto. Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual nosotros nos está indicando que tenemos un activo, en este caso es un servidor web,
servidor de una página, ubiquémonos que de pronto tengamos una empresa dedicada a la comercialización y llevamos nuestro paquete contable a través de ese servidor web. Una de las amenazas puede ser un ransomware. La vulnerabilidad es que nuestros equipos no tienen antivirus. Entonces lo que nosotros hacemos es darle un valor a ese impacto, qué tan probable es que suceda. En este caso le hemos dado un impacto de 5. Entonces vamos aquí a la escala de impacto, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos ubicamos en la escala número 5 y luego vamos a la probabilidad, que es en el eje que está de este lado, y le hemos dado una valoración de 4. ¿Por qué? Decimos que probablemente puede pasar. Entonces le damos una escala de 4 si nosotros aplicamos la fórmula que es impacto por probabilidad, que es igual al riesgo. Entonces tenemos 5 que valoramos inicialmente, luego valoramos la probabilidad de 4, 1, 2, 3 y 4, lo ubicamos y eso nos va a dar una, discúlpeme, nos va a dar un resultado de 20 que está catalogado dentro de la matriz en el área roja, que quiere decir que es un riesgo alto. Es decir, nosotros tenemos que tomar acciones o tomar medidas inmediatamente. En este caso, ¿cuál sería, digamos que una mitigación? Entonces, instalar un antivirus sería una de las medidas que podríamos ejecutar de una manera muy rápida. ¿Listo? Entonces, tenemos que esa probabilidad, pues puede ser media, baja o alta también, ¿sí? Es decir, qué tan probable es que el evento suceda. En este caso, la probabilidad de que nos atacara un ransomware. Y del otro lado tenemos el impacto, que también tiene un escalafón de bajo, medio, alto. Y aquí es donde nosotros debemos preguntarnos para poder darle una valoración. ¿Qué tanto daño me podría causar en mis sistemas informáticos? En este caso, nosotros le dimos una valoración de 5, porque donde llega a ocurrir, pues el impacto verdaderamente es bien alto. Nuestro servidor web, en ese caso, el paquete contable, pues dejaría de funcionar. Es decir, sería una criticidad alta para nuestro negocio. Ahora, mirando el tema de nuestro mapa de calor, devolviéndonos un poquito, pues todos y cada uno de estos colores, recuerden que son alertas. ¿Por qué se ha definido así? Nosotros sabemos que lo visual es más atractivo y mucho más rápido de digerir. Entonces, si nosotros vemos una gráfica, de pronto le podemos prestar más rápidamente una atención que de pronto a ver datos en crudo o a ver datos físicos, que a veces uno ve un dato, pero uno de pronto, digamos que no le presta tanto la atención que debería. Pero si ya usted ve un color rojo y usted sabiendo que está trabajando con una matriz de riesgos, de una vez lo asocia a un mapa de calor y dice, hombre, este es criticidad alta. Entonces, de una vez empieza a ejercer los controles y a generar esas alertas para actuar puntual. Entonces, fíjense que ese verde quiere decir también que la probabilidad de que ocurra es reducida. El amarillo que de verdadmente puede afectar la operación. Si no lo llegamos a controlar, es decir, lo podemos aceptar, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para controlarlo. Y definitivamente el riesgo alto del crítico, nuestro color rojo, que produce verdaderamente un impacto muy grande en nuestra organización donde llegue a materializarse. Ahora miremos un ejercicio. Entonces, este ejercicio es para que cada uno de ustedes lo analicemos en este momento y es el caso y la aplicación de unos controles de seguridad y vamos a simular un incidente. Entonces, tenemos una empresa, en este caso vamos a decir que es una universidad. Tenemos un sistema que es el servidor académico, es decir, es el servidor que controla las calificaciones de todos nuestros estudiantes y el estado que en este momento, en el estado en el que en este momento se encuentra ese servidor, es en línea. Entonces, hay un vector del ataque que puede tomarse como una vulnerabilidad, que no tenemos copias de seguridad. Tenemos una amenaza grande que es un ransomware,
Recuerden que el ransomware es secuestro de nuestros datos o encriptación de nuestros datos. Podemos tener un riesgo alto, que es la pérdida total y crítica de los datos. Y aquí es donde está la pregunta. ¿Qué tan probables creen ustedes que sea un ataque en este escenario? ¿Y cuál creen que sería, de acuerdo a esas probabilidades e impactos que hemos visto en nuestra matriz de riesgos, podría tener esa entidad educativa al perder ese servidor? Es para que lo analicemos ahí en 2 o 3 minuticos, y el que quiera participar, levanta la manito o estamos acá atentos para que nos dé su opinión con respecto a este tema que estamos trabajando. ¿Listos? ¿Alguien quiere participar? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Listo. ¿Alguien quiere Pues, participar? sí, señor. Ok, el impacto sería muy alto porque está en juego los datos de los estudiantes, de las notas, de perderse en todos esos datos, se perdería mucho tiempo de estudio ahí y ya pues para recuperarlo fuera muy difícil, si es que recuperan. Es correcto. Entonces tendríamos que es muy probable que ocurra, ¿cierto? ¿Qué calificación le daría al CIBES aquí en nuestra matriz de riesgo, cuantificándola? ¿Qué valor le daría a esa probabilidad? Yo le daría que alta, por ahí un 20 también, más o menos un 20. Listo. Entonces lo ubicarías por acá en la probabilidad de 5, ¿sí? Sí, De señor. acuerdo a lo que tenemos ahí. Listo. Ahora, alguien que nos cuente por acá, entonces, ¿qué impacto tendría perder ese servidor? Ya tenemos la probabilidad, que así él nos dice que es 5. Ahora vamos a mirar el impacto. ¿Qué impacto sería? ¿Sería un impacto bajo, medio, alto? ¿Por qué? ¿Qué escala le daríamos? ¿Es También crítico para la sería, organización? también sería un impacto alto, porque pues son notas y adicional a las notas pues también habrán datos de los estudiantes. Es Y correcto. ¿Qué? recuperar, digamos, un semestre pues y no sabemos de cuánto es la universidad, cuántos estudiantes tiene. Es correcto. O sea, ¿qué escala de valoración le darías 5 para ese impacto? ¿5? sería así, Exacto. 25 el riesgo. Exacto. Entonces nos ubicaríamos por acá. Quiere decir que nuestro riesgo es supremamente alto. Quiere decir que es crítico para nuestra organización que ese servidor se perdiera. Ahora, alguien que participe, de los que no han participado, y me digan cómo podríamos, en caso de que se pierda ese servidor, cómo podríamos, con alguna medida que hubiéramos realizado antes de acuerdo a lo que hemos contextualizado en esta sesión, podríamos recuperar esa información. Si hubieran tenido un backup. Es correcto. Es correcto, Armando y Santiago. Eso lo podríamos recuperar pues teniendo
algo tan simple como un backup. Y fíjense que son medidas que nosotros debemos tomar como administradores. Cuando nosotros vemos que la criticidad es muy alta, pues debemos empezar a tomar las medidas que creamos convenientes para que si se llegase a materializar como tal este riesgo, pues no tuviéramos ningún problema. Entonces tendríamos un backup. Ahora, recuerden que esos backup, pues es importante tener un medio diferente donde los estemos realizando. Por ejemplo, la nube. Muchos son dados a realizar los backup y lo realizan en los mismos servidores. Y resulta pues que si de pronto nos atacan el servidor, pues lo más probable es que nos lo ataquen todo. Entonces, los backups que teníamos ahí, sea cual fuera, progresivo o cualquiera, pues también se va a ver comprometido allí. Entonces, recuerden que esos backups pues deben ser en un medio totalmente diferente. Listo, vamos a seguir entonces por acá. Y vamos a ver entonces, acabamos de hacer un ejercicio de lo que es un cálculo de riesgo. Entonces, evaluando eso, ya tomamos los controles necesarios y recuerden que un incidente, pues un incidente es un evento que ya ocurrió y que afectó o que puede afectar el funcionamiento normal de una organización. En el caso de nosotros, pues estamos expuestos a un ransomware, quiere decir que eso puede afectar el normal funcionamiento de nuestra organización. Entonces, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando usted tiene una amenaza y es que hay ladrones en su sector, por allá donde, en el sector donde usted habita. La amenaza es que hay ladrones, estamos rodeados de ladrones. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Pues que nosotros tenemos una moto y la dejamos por ahí parqueadita y la dejamos inseguro. ¿Cuál puede ser el riesgo? Existe una alta probabilidad de que los ladrones, como la moto no tiene seguro, pues la roben. Pero entonces, ¿cuál deberá ser el incidente? Pues el incidente ya es que la moto ya fue robada. Entonces lo que nosotros tenemos es que ejercer controles para que eso no pase. En este caso, pues dejamos la moto sin seguro. Entonces, o tomamos las medidas. ¿Cuál sería la medida? O le ponemos seguro a la moto, o estamos pendientes de ella, o le ponemos un GPS, o le ponemos un rastreador. Es decir, nosotros estamos tomando las medidas para que eso no ocurra. Es decir, para que no ocurra ese incidente, para que la moto no sea robada. Recuerden que el incidente es cuando ya se han materializado los riesgos. Ahora, nosotros debemos tener unos pasos para poder crear esa matriz. Entonces nosotros debemos tener una identificación. ¿Y qué hace alusión a esa identificación? Pues a los activos. ¿Y qué son los activos? Pues la información que nosotros tenemos, los servidores, las posibles amenazas que tengamos, los switches, los routers y todo lo que nosotros podamos tener en nuestra infraestructura que pueda ser comprometida. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar todos y cada uno de ellos en nuestra matriz. Luego, cuando ya los hayamos identificado, pues nosotros tenemos que saber su ubicación. ¿Por qué es importante saber la ubicación? Porque eso hace que nosotros podamos ejercer unos controles mucho más rápidos. Hablamos ahorita de monitorear, de seguridad, pero es difícil monitorear sin conocer lo que usted tiene. Y para poderlo conocer, pues debe identificarlos, debe tener unos inventarios. Y eso es algo muy importante, chicos, que nosotros debemos tener en cuenta. Identificar los activos, relacionarlos, saber dónde están ubicados, de quién está a cargo, para nosotros en caso de algún riesgo, pues poder, digamos que intervenir mucho más rápido. Ahora, debemos también darle un valor a esto. Entonces, esos valores nosotros le debemos asignar en nuestra matriz unos niveles de probabilidad o impacto, que es lo que nosotros acabamos de decir. Es decir, nosotros le debemos dar un nivel a riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Pues el bajo, el medio o el alto. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos darle, valorar cada uno de ellos. Luego, vamos a empezar ya a generar la parte de la matriz. Esa matriz nos sirve mucho, hablamos ahorita de lo visual, que lo visual es mucho más asequible, mucho más dirigible. Entonces lo que nos va a permitir a nosotros es realizar gráficas en tiempo real, ¿cierto? De cada una de esas amenazas que hemos identificado en nuestra matriz
Y lo más importante, poder definir cuáles son las prioridades. ¿Y de dónde salen las prioridades? Pues aquí de los niveles que nosotros le hemos asignado a todos y cada uno de ellos. Recuerden lo que significa cada uno de sus colores. Entonces por acá tenemos el verde, por acá tenemos el amarillo y por acá el naranja o el rojo. Entonces dependiendo de eso, las gráficas nos van a mostrar a qué debemos ponerle atención ya y tomar medidas de una vez antes de que se materialice. Ahora, debemos tener en cuenta también los tipos de usuarios. Dijimos que eran usuarios externos y eran usuarios internos. Los usuarios externos con los que compartimos información en determinado caso y los internos que son los usuarios también y los administradores. Los administradores pues tienen acceso a todo el sistema y los usuarios solamente tienen acceso a ciertas cosas que nosotros le vamos a permitir que ellos tengan. Ahora, después de identificar, de ubicar, de valorar, de asignar esos niveles de probabilidad y impacto, de graficar y de tener en cuenta las prioridades y los tipos de usuarios, pues yo puedo ahora sí establecer los controles. Pero no basta solamente con establecer esos controles que nos permitan a nosotros mitigar cada uno de esos riesgos. Nosotros también debemos asignarle una serie de responsables para que eso pueda tener un doliente. Y lo más importante también, una fecha de ejecución. Esa fecha de ejecución lo que nos indica a nosotros es que cuándo debemos hacer esos controles y cuándo deben estar listos. Si nosotros no colocamos una fecha y dejamos eso abierto, esperando a ver para cuándo, pues digamos que en algún momento dado se nos puede materializar un riesgo y ahí es donde vamos a tener un problema. Entonces es importante establecer unos cronogramas donde podamos establecer cuáles fueron los controles que vamos a realizar en cada una de las dependencias o cada una de las acciones a tomar, quiénes van a ser los responsables y recuerden que esto debe estar en una actualización continua y en un mejoramiento continuo en el ciclo PHBA. Entonces recuerden que ese ciclo lo que nos dice es que nosotros cada día nosotros debemos ir mejorando continuamente. Entonces, si ya hemos detectado riesgos, ya los hemos mitigado, los tenemos controlar, pues debemos seguir haciendo nuestro ciclo y debemos seguir evaluando nuestra matriz con regularidad para poder establecer nuevos riesgos y cuáles son las probabilidades de que ocurra. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Aquí vemos en un ciclo cómo va cada una de las fases con la cual nosotros debemos empezar a elaborar o construir nuestra matriz paso a paso. Entonces, aquí está, mire lo que hablamos de los activos, de buscar las amenazas, de encontrar las vulnerabilidades, de evaluar cuál es el impacto, medio, alto, bajo, cuál es la probabilidad, cuál es la posibilidad de que eso se materialice, cómo calculamos el riesgo y eso lo tenemos que establecer para cada una de las organizaciones. Recuerden que a veces todos los riesgos no son los mismos. No es un riesgo lo mismo en una universidad que en una clínica o en un banco o en una empresa de transporte o en una empresa de comunicaciones o en una empresa de marketing. Los riesgos siempre van a ser diferentes y hay que evaluarlo cada uno en su contexto. Aquí vemos un ejemplo de una matriz de riesgos. Entonces, fíjense que en la primera columna nosotros tenemos cuál es la amenaza o la vulnerabilidad que hemos detectado. Acá tenemos algunas a manera de ejemplo, el uso de contraseñas débiles y esto pasa mucho en las organizaciones y lo vemos como que no pasa absolutamente nada, pero entonces colocamos mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o colocamos la misma contraseña para el Facebook, para el Instagram, para nuestro móvil, etcétera, etcétera, porque a veces es muy difícil recordar de cierta forma pues varias contraseñas, pero hoy en día existen herramientas digitales y aplicaciones digitales que se llaman baúl de contraseñas que nos permiten a nosotros con una sola contraseña acceder a todo el ramillete que podamos tener. Es decir, usted no necesita recordar muchas, sino solamente necesita recordar una que es para aperturar su baúl. Otros tienen a veces la práctica de guardar las contraseñas en Google, pero si alguien llega a acceder remotamente o a través de un cartoneo es que yo pueda ver el equipo de cómputo cuando usted lo está manipulando y pasa mucho también en las organizaciones.
A veces los mismos usuarios escriben sus claves y uno está en la parte de atrás mirando cómo la digita y no tienen, digamos que, esa precaución de que alguien los está observando. Eso se llama un método de cartoneo. Entonces, somos muy dados a utilizar este tipo de cosas, contraseñas débiles, cuando podemos utilizar contraseñas seguras, más de 8 dígitos, símbolos, letras, números, etcétera, etcétera. Recuerden que hay dígitos que son muy difíciles de, digamos que de hackear. Entonces hay que tener en cuenta eso, los asteriscos, los puntos y comas, los arrobas. Los símbolos son bien complejos de hacerlo. Entonces debemos hacer esa combinación para que, pues, hacerlo más difícil. Acá tenemos otro que es el ataque, un ataque de phishing, una falla puntual de un router secundario, es decir, puede haber sido una falla de energía, una falla en la configuración. También hay otro por aquí que es la falta de copias de respaldo backup. Y aquí mire que le hemos dado una calificación a esa probabilidad de acuerdo a la escala que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, el uso de contraseñas es supremamente alto porque si usted maneja un paquete contable o maneja una sucursal virtual, por ejemplo, en su equipo de cómputo y usted tiene una contraseña débil, pues eso se convierte en una probabilidad alta de que los hackeen y que le puedan acceder a sus cuentas. Ahora, el impacto puede ser medio o alto dependiendo hasta dónde llegue, pero el nivel sí es supremamente alto que a usted le hackeen una cuenta. Entonces, como una acción preventiva, fíjese que aquí tenemos la amenaza y la vulnerabilidad, tenemos la probabilidad de que ocurra, tenemos cuál puede ser el impacto, cuál es el nivel de impacto también que tenemos, pero también estamos en esta matriz diciendo que tenemos una vulnerabilidad o una amenaza detectada que tiene una serie de temas aquí para nosotros revisar, pero que nosotros también debemos tener acciones preventivas. Entonces, en este caso, para esta manera de ejemplo, pues nosotros decimos activemos la autenticación del multifactor o el doble factor de autenticación. ¿Cuántos no lo tenemos? Tenemos el reconocimiento facial en nuestros teléfonos móviles y tenemos la huella. Entonces, es difícil que ya un delincuente pues acceda a través de esos dos medios de factor para que pueda acceder a su información. Y eso a veces no son buenas prácticas que nosotros tenemos en nuestros equipos. Entonces, fíjense que para cada una de ellas también hay unas acciones preventivas. Y a estas acciones preventivas son las que nosotros tenemos que hacerle seguimiento, colocarle una serie de responsables y colocarle unas fechas de cuándo van a ser revisadas, cuándo van a ser solucionadas, cuándo volvemos nuevamente a revisar esa matriz para saber cómo estamos. Ahora miremos esta matriz, que es mucho más grandecita que la anterior, y aquí ya incorporamos la parte de activos que habíamos visto hace un rato, la parte de activos de sistemas. Aquí tenemos correos corporativos, bases de datos, equipos de cómputo, redes Wi-Fi, servidores físicos. Tenemos también una amenaza y una vulnerabilidad, que son las que usted recuerde en su organización tiene que identificar, y aquí las va listando una a una. Entonces, ¿qué puede ser posible en un equipo de cómputo en su organización? Que alguien lleve una memoria infectada USB y la inserte en su equipo y pueda contaminar los demás equipos. Y eso se vuelve en una probabilidad alta, que el impacto puede ser quizás medio, pero que la clasificación del riesgo, la probabilidad de impacto puede ser realmente alto. Por ejemplo, usted se encontró un pendrive botado y lo primero que uno hace es insertarlo dentro de nuestro equipo de cómputo o el dispositivo que tengamos para ver qué hay allí, fotos y demás. Y resulta que un pendrive de esos puede ser un dispositivo de escaneo que al usted conectarlo en su equipo lo que haga es escanear todo lo que tenga y lo puede enviar a un servidor externo. Entonces, eso se convierte en una clasificación alta. Entonces, ¿cuál es la medida para nosotros mitigar o cuál puede ser el control? Que es lo que nosotros estamos hablando aquí. Mitigación o control. Pues yo le voy a instalar un antivirus centralizado, quizás a través de consola también, que me permita monitorear en tiempo real, y adicional a eso, por si de pronto este señor falla y si de pronto el usuario insiste, pues yo le voy a bloquear a nivel de hardware o software los puertos USB para que yo no vaya a tener ningún problema. Ahora, ¿quién va a ser el responsable de implementar ese plan de mitigación o de control? En este caso, va a ser soporte técnico. En algunos casos,
va a ser el mismo usuario. En algunos casos va a ser los administradores. Eso ya lo determina la matriz de riesgo que cada uno de ustedes vaya a elaborar. Entonces, podemos listar todos los dispositivos y todos los niveles de información que hayan en nuestra organización. Entonces, por aquí tenemos aquí, vamos a hacer un ejercicio práctico de matriz de seguridad y entonces tengo lo siguiente. Entonces vamos a catalogar, le voy a dar unos datos a cada uno de ustedes para que si pueden ahí donde están en este momento tomen nota. Vamos a ver entonces una base de datos. Lo que vamos a hacer es catalogar algo parecido a esta matriz que está aquí. Entonces vamos a mirar cuál es el activo sistema, cuál es la amenaza, ¿cierto? ¿Cuál es la vulnerabilidad del ejemplo que yo les voy a dar? ¿Cuál es el nivel de impacto y el nivel de probabilidad? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el nivel de riesgo? ¿Cómo lo catalogan ustedes si es alto? ¿Y cuál sería un plan de mitigación? ¿Y quién sería el responsable de la implementación de ese plan? Entonces, tenemos una base de datos, tenemos vamos a colocar algo que ya venimos trabajando, vamos a colocar, por ejemplo, una infección por un virus, pongámosle un ransomware también, y vamos a ver que la vulnerabilidad es una falta de copias de seguridad y las que realizaron lo hicieron en el mismo equipo. Entonces, para que cada uno de ustedes, por favor, mire cuál es el activo del sistema, cuál es la amenaza, cuál es la probabilidad, el impacto, cuál sería esa multiplicación entre el nivel de riesgo para hallar el riesgo al cual estamos enfrentados, cuál sería la clasificación alto, medio, bajo, color, con el color. Por ejemplo, decimos alto rojo, medio amarillo, bajo verde. ¿Cuál sería ese plan de mitigación que usted daría y quién sería el responsable de implementarlo, hablando de una organización que está reglamentada y que tiene personal de soporte técnico? Entonces vamos a dar 3 minuticos para que hagamos el ejercicio y abrimos el debate para quienes quieran participar. Vamos a hacer una matriz pequeñita. ¿Sí estamos, chicos? Sí, señor. Profe, me le perdí un poquito. Esa matriz la hacemos ¿a qué La van a ítem? hacer ustedes ahí en papel, con los daticos que yo les di. El datico, recuerden que es una base de datos, de ahí ustedes sacan el activo del sistema, la amenaza, la de esta parte acá, es la infección por un virus. Ah, ya. Ustedes van a sacar la Perfecto. probabilidad, van a sacar el impacto. De esas dos, hacen la formulita para hallar el nivel de riesgo. Luego me dan un plan de mitigación, que sería este de acá, el que ustedes crean que pueden implementar, y quién va a ser el responsable de la implementación. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahí en papel. Si quiere alguien ahorita comparte o me van dictando acá y yo lo voy haciendo aquí en la presentación que tenemos. Para que de pronto participemos los que estamos ahí pendientes y ya con esto, chicos, vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí está clara la actividad, Heidi? Sí, señor. Listo, perfecto. Con cada, yo sí tengo la duda. Con cada Diga. uno de los 4 ítems que nos dio, debemos sacar La matriz. lo de la matriz. Ah, ok, pensé Listo, que bien. hacían parte de uno solo. Vale, No, gracias. es así. Yo te di 3 daticos: base de datos, infección por virus, falta de copias de seguridad. Entonces tú vas a hacer aquí la matriz que está en este momento en pantalla. Vas a hacer algo parecido a eso.
¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? Yo tengo, digamos, de la base de datos. Entonces, el activo es la base de datos. La amenaza puede ser acceso no autorizado o fuga de información. Para mí la probabilidad es media. El impacto es alto o crítico. O sea, en el extremo. Entonces sería crítico. Listo, Si la pongo numérica, entonces sería más o menos un 3 por 5, que sería 15. El plan de mitigación sería cifrar los datos en reposo y en tránsito y aplicar el mínimo privilegio. Y el responsable sería el administrador de la base de datos. listo. Entonces vamos a hacerla aquí. Discúlpame un segundito. Vamos a listo. Entonces tenemos, para ti, ¿cuál es el activo? ¿Sí estás viendo mi pantalla? ¿Estoy compartiendo un Excel? No, señor, no veo. O Listo. sea, se ve solamente la pantalla de nosotros. Dame un minuto, ya vamos. Voy. Toda la pantalla. Ok. Listo. Ahora sí estamos viendo el Excel. Sí, señor. Listo. Entonces, para ti, ¿cuál sería el activo sistema? Base de datos. Base de datos. Listo, perfecto. ¿Cuál sería la amenaza o la vulnerabilidad? Para mí, acceso no autorizado. Acceso No autorizado la información. no autorizado. Listo. Probabilidad Media. media, dale un valor. Disculpa un 3. segundo. Es que es bajo. 3, Sí. bajo. No, o sea, pues es que esa, en la escala no sé cuánto sería media para este ejercicio, Listo. porque podría ser un 4 también. Listo, dale la escala. ¿Sería qué? Bueno, para mí es el número 3, media. Sí. Listo, media. El impacto. Crítico con el número 5. Si la vamos a 5. hacer de 5 por 5. Listo. Y ¿Cuánto te el daría riesgo entonces? entonces sería 15. 15. ¿Que eso El en el riesgo, escalafón qué sería? eso. ¿Qué clasificación sería? Mira, aquí La te pongo el ejemplo. clasificación sería riesgo alto, pero entonces eso quería mirar, Míralo por porque acá. es que no la tengo. Míralo ahí. Ajá. Entonces ahí sería medio. 3 por 5 Sí. sería Ah, 15. Ahí sería medio. 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 ¿Qué En plan plan, de mitigación colocarías? cifrar los datos en tránsito y aplicar el principio de mínimo privilegio. Cifrado de datos y principio de mínimo privilegio. ¿Y quién sería el responsable? El administrador o el dueño de la base de datos. Listo. Listo, así nos quedaría. ¿Alguien más tiene algún aporte? No, señor, yo de mi parte la pensaba así similar a Diana, con el mismo nivel de riesgo. Perfecto. Aquí lo único es que de los datos que yo les di, dijimos que era infección por un virus. ¿Recuerdan los datos que yo les di al inicial? Les dije que la base de Sí, datos, la pero amenaza es era que por eso yo preguntaba, porque yo sí tenía la confusión. Yo decía, ¿será que, listo. digamos, lo de la infección de virus tiene que ver con lo de la base de datos, o la infección de virus puede ser una amenaza y yo tengo que buscar el activo o el sistema? Exacto, muy bien. Perdón. No, está Sí. bien, está bien. No, está perfecto. Listo, ¿alguien tiene algo más? Entonces, fíjense que ahí hicimos rápidamente una matriz rapidita. Ese era más o menos el ejercicio que había que hacer. Listo. ¿Alguien tiene algún otro aporte?
Listo. Entonces vamos a finalizar para cerrar. Entonces por acá íbamos, listo, por acá. Entonces, bueno, recuerden que todo debe tener una periodicidad, es decir, debe tener unas fechas, calendario, para que podamos tener nuevas implementaciones. Recuerden que no podemos quedarnos solo con la matriz, no hacerle seguimiento, no mirar si el riesgo que era alto bajó o el riesgo que era bajo subió, porque puede pasar alguna también de cualquiera de esas opciones. Entonces lo importante es que siempre le hagamos un constante seguimiento a esas implementaciones, a los responsables, a las fechas. Recuerde que la tecnología es mucho más cambiante hoy en día que los calendarios. Antes veíamos un cambio tecnológico cada 3 meses, ahora ya casi cada mes lo estamos viendo y esto va que crece como loco. Entonces, la idea es que siempre mantengamos esa matriz, siempre con nuevos elementos agregados, que lo podemos evaluar cada 3 meses, cada 6 meses. Ese nivel de periodicidad pues la establece cada organización. Ahora, ¿cómo podemos nosotros disminuir los riesgos? Pues podemos eliminarlo, es decir, cambiar de pronto algún proceso para que el riesgo desaparezca por completo, así lo podemos eliminar. Lo podemos reducir, es decir, podemos implementar controles o mitigaciones de tal forma de que esos controles de seguridad puedan ser más efectivos. Pues aquí nos dan unos ejemplos, el firewall, los antivirus, pero dependiendo, pues asimismo podemos mirar cómo podemos reducir esos riesgos, transferirlos, pasar el riesgo a un tercero. Entonces, dependiendo la criticidad que tenga, pues asimismo podemos también ejercer ese control. Recuerden que pues hay diferentes medios por los cuales yo puedo también transferir esos tipos de riesgos hacia un tercero. Lo otro es, somos muy dados a de pronto no aceptar que tenemos riesgos, que debemos asumirlos y que de pronto el mitigarlos pues va a tener un impacto y va a tener un costo, pero lo importante es aceptarlos y tratar de reducirlos y mitigarlos. Y irnos al punto de los riesgos, los riesgos de nivel crítico, ¿no? Que son los que necesitan como nuestra atención inmediata. Entonces a veces somos muy dados a que lo que hacemos momentáneamente se quede por siempre. Entonces, a veces nos pasa en las empresas que necesitamos dar acceso a Internet a un punto de datos y entonces pongamos el cable por acá, que eso después lo arreglamos y finalmente después de 3, 4 o 5 meses o más usted pasa y sigue viendo el mismo cable que puso de manera provisional. Pero a veces suele pasar ese tipo de cosas. Entonces, es para que a veces no caigamos en esos temas de soluciones fáciles que lo que hacen es que de pronto esos riesgos se nos materialicen y pues no le prestemos la atención que deberíamos hacerlo. Entonces, dentro de ese tema de mitigación, es exclusivamente que nosotros le pongamos mucha atención a esos riesgos de nivel crítico. Como conclusiones de una buena seguridad, pues no todo comienza con software antivirus. Debemos identificar los riesgos, debemos reconocer y también concientizarnos de que los activos de información son a veces más importantes que los mismos equipos y la infraestructura. Em, Recuerden que a veces los riesgos no desaparecen del todo. Los riesgos nosotros los gestionamos, pero a veces siguen ahí latentes. Entonces, a veces nosotros nos preparamos para defendernos, pero de los ataques, pero no estamos como tal preparados para poder resistirlos, aunque creamos que lo estamos haciendo. Y es sencillamente porque nosotros no nos tomamos el trabajo de hacer matrices de riesgos y de detectar en qué podemos estar fallando y tomar así las medidas para que nada pueda ocurrir. Y adicional a eso, pues
ser conscientes de que nosotros debemos tomar las medidas para que podamos recuperarnos ante algún desastre. Recuerden que eso hace parte también de nuestra labor como administrador y es esa recuperación ante los fallos, esa resiliencia, esa buena administración que nos permita a nosotros poder salvaguardar toda la información que se genera y es fruto de las actividades de cada una de nuestras organizaciones y aún de nuestra información personal. Nosotros también tenemos información personal, por ejemplo, en nuestros móviles y a veces no la protegemos. Y descargamos aplicaciones, colocamos contraseñas muy fáciles, no hacemos backup, no hacemos factores de doble autenticación y pensamos que eso con nosotros no es, que eso a nosotros no nos va a ocurrir y resulta que pues sí nos pasa. He tenido gente conocida que les ha pasado trabajando en este mismo ramo de las comunicaciones, de la seguridad, de servidores, etcétera. Han sido víctimas también de estafas, de ingeniería social, han sido víctimas también de hackeos y demás. Y eso lo que nos indica a nosotros es que no somos vulnerables, que, que debemos prepararnos, que debemos hacerlo más difícil, aunque es a veces imposible protegernos del todo, pero sí podemos hacerlo más difícil, de tal manera que para ellos no sea tan fácil. Entonces, para cerrar la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todos nuevamente su asistencia, espero hayamos aprendido algo poco, pero que quede algo de este día. Por eso los invito para que hagamos una breve reflexión que le hemos llamado mi escudo de la seguridad y es ¿qué aprendimos el día de hoy? Como les digo, algo pequeño que no haya quedado es fruto y eso nos permite crecer. Luego alguien que me diga qué les sorprendió del día de hoy. ¿Qué fisuras creen ustedes que nosotros necesitamos fortalecer en este tema de la seguridad y demás? Y finalmente, ¿cómo nosotros podemos aplicar eso desde nuestro ámbito profesional, desde nuestro ámbito personal que nos permita a nosotros, pues, cada día hacer el tema de la seguridad y la administración mucho más fuerte? No sé quién quiera participar con alguno de estos temas. De pronto alguien que no haya participado el día de hoy. Santiago, no recuerdo si de pronto participó, Juan Andrés, de pronto que nos ayuden con una metacognición de este día. Instructor, pues de mi parte es el tema de reforzar, de entender la importancia de el tema de la seguridad de la información, de hacer este análisis de riesgo que se puede presentar y pues que debemos estarnos actualizando constantemente en esos análisis que se realizan de esos problemas que se pueden presentar, esos impactos que se pueden presentar en cualquier organización y asimismo poder mitigar todos esos ataques o amenazas que se puedan presentar en el día a día de una organización. Y pues esto es muy importante en la labor que nosotros hacemos en esta, que estamos estudiando en este momento, ya que nos permite asesorar de una mejor manera a las organizaciones para que pues tengan una seguridad más robusta y que permita minimizar el ataque, porque pues no podemos totalmente eh, vulnerarlo, sino que minimizar los riesgos que se pueden llegar a presentar. Muy bien, Juan. Me parece una interesante reflexión como tema de las fisuras, que es lo que necesitamos fortalecer cada día más y de esto hacemos parte todos. Como les decía, es lo que nos ayuda a nosotros a fortalecernos y a blindarnos cada día más. Juan Andrés, algo de pronto que nos ayude cómo puedes llegar a aplicar esto en tu ámbito profesional o familiar, personal. ¿Está por ahí, Juan Andrés? Santiago, adelante. Eh, que me parece muy importante, pues ya como acoplándolo al día a día personal mío y no sé, pues de los compañeros también,
es como el hecho que usted ahorita habla como de las licencias y eso, uno acostumbra mucho a, a burlar pues como esas licencias, por ejemplo el Windows yo lo tengo sí pirateado porque uno como que no le pone cuidado a eso, pero le está dando entrada a muchas cosas, entonces pueden meter una información de tarjetas y nada más pues por el hecho de ya uno parchar, activar el Windows de manera pues ilegal, por así decirlo, ya le está dando entrada a mucho software malintencionado y pues creo que esa parte fue algo que me quedó también de hoy, que me parece muy importante y pues en caso de las contraseñas y eso, no hacer como caso omiso a nada de eso, que en realidad es muy importante. Excelente, Santiago, sí. Nosotros somos muy dados como dice Santiago, a parchar muchas cosas, ¿no? Y resulta que, pues eso realmente es software malicioso. Es una puerta trasera que estamos abriendo en nuestros equipos de cómputo y es el equipo, los equipos de cómputo y demás son nuestro día a día. Cuando nosotros parchamos esos software, pues lo que estamos haciendo es admitiendo como capa 8, que era lo que les decía al inicio, capa 8 somos nosotros los usuarios finales, el eslabón más débil, permitimos que accedan a la información. Y a veces, muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás y resulta que la culpa está en nosotros mismos y es por esa falta de pronto de concienciación, de empezar como a cambiar ese chip y a decir, hombre, hoy en día, pues la licencia de un Windows no vale mucho, la licencia de un Office no vale mucho. Yo creo que se desgasta más tiempo parchando cierto software que colocándolo licenciado. Y fíjese que hasta para uno mismo como administrador o como de pronto persona de soporte técnico que acuden a usted para instalar cierto software, usted mismo empieza a educar y a hacer una buena práctica con los demás, a decirles, hombre, mire, esto le puede traer estas consecuencias, pero le brindo esto que es barato, que es asequible y que usted va a estar protegido. ¿Protegido por qué? Pues porque tiene las actualizaciones, porque tiene todas las herramientas. Entonces, a veces el desconocimiento de algunos lleva a que se hagan ese tipo de cosas cuando ni siquiera es costoso hoy en día. Hay muchos medios. Entonces, me parece muy importante el apunte y el otro, el tema de las contraseñas. Indudablemente, nosotros somos muy dados a contraseñas muy fáciles. Entonces, pues, eso se traduce en que lo hacemos más fácil. Bueno, agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes por la asistencia. Sé que todos tenemos a veces muchas obligaciones, pero esto hace parte de nuestro esfuerzo. Los sigo motivando para que le sigan echando ganas, para que saquemos este proyecto de vida profesional y familiar adelante. Aquí estamos para apoyarlos en lo que más podamos nosotros, prestos siempre a a tenderles esa mano amiga para que ustedes puedan sacar este proyecto tan importante para cada uno de ustedes. Nos veremos dentro de 8 días con otro tema. Les estaremos avisando a través de la plataforma. Como les decía, en este momento el ingeniero Julio está haciendo las publicaciones de las grabaciones y de las transcripciones para los que de pronto no puedan asistir a estas sesiones porque mi usuario todavía no está funcional. Sin embargo, si alguien no la llega a tener o tiene problemas, bien pueda, por favor, me escribe un correo electrónico. Mi correo es eolartec@sena.edu.co. Voy a escribirlo en este momento en el chat de nuestro... y con el mayor de los gustos, por allí también les puedo brindar información. Entonces, que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima. Gracias, Feliz profe. noche. Gracias, feliz noche.